Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Tertulia Caribe, un espacio de deliberación, de encuentro, de pertinencia. Les voy a contar muy rápidamente cómo nace Tertulia Región Caribe. Hace 3 años decidimos desde el punto de vista periodístico retomar los foros del Caribe colombiano como escenarios de diálogo con el gobierno nacional y posterior al desarrollo de esos 2 foros que se han cumplido aquí en la ciudad de Barranquilla y entendiendo que el tema del proyecto Región, con todas sus interpretaciones, no tiene dueños, sino que corresponde a todas las gentes del Caribe colombiano, decidimos crear este espacio más continuo. La idea es tener cada un mes a personajes de la vida nacional, de la vida regional, examinando temas que correspondan y sean transversales al Caribe colombiano. Nuestros agradecimientos a los panelistas, al doctor Germán Bula Escobar, presidente del Consejo de Estado, exministro de Educación, a la doctora Claudia Dacuña, rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, a la doctora Paola Amar, vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Simón Bolívar, al doctor Alfredo Méndez Alzamora, rector de la Universidad Sergio Alboreda de Santa Marta, al doctor Mario Mauri, presidente del Consejo Directivo de la Universidad de la Costa, igualmente al doctor Jairo Torres, que nos acompaña vía Skype, que es el presidente del SUE. El SUE es el Sistema General de Universidades Públicas y además es rector de la Universidad de Córdoba. Tertulia Caribe es una idea que ha nacido del Sistema Cardenal. El Sistema Cardenal tiene 1 año de haber nacido, tiene 8 emisoras en el Caribe colombiano, excepto Santa Marta. Todas las emisoras están en cada una de las ciudades capitales y una en Magangué, lo que era Radio Sutatensa antes. De Diario del Norte, que es un periódico que tiene 14 años de circulación en el departamento de La Guajira. De Bastidas Televisión, que ha creado el canal Claro, por donde nos están viendo a esta hora, es el canal 104 para los usuarios del canal Claro. De nuestros productos, extranoticias.com.co y Alco, Alta Consultoría en Comunicaciones. Nuestros agradecimientos también para las personas que nos han ayudado a estructurar este primer tema sobre calidad y pertinencia. Al doctor Ubaldo Enrique Mesa Ricardo, es rector de la Universidad del Atlántico, consultor en temas de educación. A la doctora Elvia Mejía Fernández, es directora de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAT. Después de esta corta presentación, quiero cederle la palabra al doctor Ubaldo Enrique Mesa Ricardo, que hará una exposición general acerca de estos 2 temas que nos convocan: calidad y pertinencia de la educación en la costa caribe colombiana. Doctor Ubaldo. Buenas tardes. Muchas gracias a Víctor López y a todos los organizadores de este importante foro, a los panelistas, amigos y amigas muy conocidos, a Jairo allá en Montería y a todos los asistentes y a toda la audiencia. El tema de hoy, como lo decía Víctor, es el de calidad de la educación y pertinencia en la región Caribe, pero obviamente estamos ante autoridades y líderes de la educación superior en la región Caribe y una persona muy reconocida a nivel nacional, uno nuestro, un Caribe, hoy presidente del Consejo de Estado y quien fuera ministro de Educación. Nos lleva a nosotros entonces a contextualizar el tema de calidad, pertinencia en la educación superior. Pero es bueno decir que estamos ante una situación, digamos, estructural, problema estructural, problema de la educación. El sistema educativo está desarticulado, está fragmentado,
hay unos avances importantes, reconocidos, pero tenemos que ir más lejos. Estamos rezagados en la básica y obviamente en educación superior hay resultados, avances importantes, pero todavía estamos lejos de poder hacer posible que la educación que es la clave para romperle el espinazo a la desigualdad, a la inequidad y salir de la trampa de la pobreza, todavía hoy tiene que superar una serie de asuntos estructurales. Y eso tiene que ver con la calidad y la pertinencia. Hemos superado algunos asuntos en cobertura, pero todavía tenemos problemas de cobertura. Y sobre todo los estratos más pobres hoy tienen dificultades, los porcentajes son bastante bajos. Además hay una alta deserción en educación superior. Estamos superando el 50% en cobertura. Ahí hay limitaciones, pero el tema de fondo es la calidad. Para mí, pues, la pertinencia tiene que ver mucho con la calidad. Y si vamos a problemas estructurales y no solamente quedarnos en los resultados de las pruebas saber, de las pruebas de Estado, que PISA hace, TIMSS y las mismas pruebas del Estado, yendo más allá, que esto es un asunto humanista, este es un problema de responsabilidad social. Hoy nosotros los resultados demuestran que en dos asuntos medulares, como razonamiento cuantitativo, de pensamiento matemático, de comprensión lectora, de lectura crítica, hoy el problema no solamente es en la básica, sino también en la educación superior. Hoy hablaba con Víctor precisamente hace unos días y decíamos que hay un problema en la educación superior de redacción, hay de comprensión. Entonces eso hace, digamos, que el problema sea superior y entonces tengamos que hacer reformas curriculares. Tenemos que hacer lo posible, porque a pesar de que hay varios factores que inciden en resultados de educación, como infraestructura, todo, dotación de equipos, etcétera, hay 4 pilares fundamentales, que es un fortalecimiento en la formación docente, liderazgo pedagógico de los directivos docentes. Eso no solamente es en la básica, eso también es en la educación superior. Clima institucional. Y hay un asunto importante que tiene que ver con la posibilidad de que esos docentes también desarrollen investigación científica, logren, digamos, fortalecer el emprendimiento, y ahora estamos hablando mucho de innovación, ¿cierto? Entonces, ciencia y tecnología e innovación tiene que estar en la formación integral de nuestro sistema de educación superior. Para nosotros la educación en Colombia, en el mundo, es que el sistema esté articulado de primera infancia hacia la educación superior. Y termino con lo siguiente. Estamos hoy en una problemática también que está relacionada con la educación. Hay un debate hoy y hay unas críticas sobre la Comisión de Sabio, la nueva Comisión de Sabio. También hay una discusión sobre el nuevo plan de desarrollo del presidente actual Duque. Pero hay una cosa interesante: ¿cómo vamos a superar Colombia, que se denomina el país de las desigualdades y tiene graves problemas de inequidad? ¿Cómo superaríamos ese problema desde la educación si nosotros no hacemos posible que desde la educación, como dice Rodolfo Ginás, que la educación necesita contexto? Y entonces ahí una de las cosas es que la educación tiene que ser calidad y tiene que ser pertinente para poder también producir ciencia. La educación es la madre de la ciencia y la ciencia es la madre de la tecnología. Es decir, esa responsabilidad importante que tiene la universidad, ¿verdad? Con la sociedad, de articularse con el sector productivo, de articularse con la sociedad, con la comunidad social, con los líderes, etcétera, empresariales, pero líderes también políticos y sociales en generales, pues tiene digamos, exige que la educación sea de calidad y sea pertinente. Estamos haciendo importantes cosas desde las universidades de Barranquilla. Por ejemplo, en el área metropolitana se ofrecen casi 811 programas en el área metropolitana, en un gran porcentaje prácticamente del Atlántico. Necesitamos saber si esos programas consultan la vocación, si consultan la necesidad del entorno,
y obviamente posibilitan que haya un impacto para resolver problemas socioeconómicos y obviamente pues, incidan en superar todo este problema de desigualdad e inequidad. Entonces, quería pues hacer esa introducción. La región Caribe está haciendo avances importantes, pero tenemos indicadores que ustedes mismos lo conocen, que nos gustaría que ustedes nos pudieran, digamos, ayudar a entender un poco más el problema y que están haciendo cada una de las universidades al respecto. Y obviamente cederle la palabra a nuestro gran líder intelectual y hombre que conoce de la educación, el exministro de Educación, Germán Bula Hoyos, y actual presidente del Consejo de Estado, Germán Bula Escobar. Bueno, quiero también destacar la presencia aquí del presidente de la Comisión Sexta del Senado de la República, el doctor Antonio Sabaraín. Precisamente por esta célula legislativa transita parte de los temas relacionados con la educación. Doctor Germán. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero es, hace unos días dejé la presidencia del Consejo de Estado, entonces soy expresidente del Consejo de Estado. Se eligió allí una magnífica consejera de Estado que está al frente ahora de la corporación. Lo segundo, bueno, el tema de su importancia, ya escuchamos con suficiencia. Yo lo que veo son indicadores rezagados en el Caribe en relación con todo el país. Casi que en ningún indicador estamos en la media nacional, estamos debajo. No solamente en la foto, sino en la película, es decir, las tendencias tampoco son muy halagüeñas, excepto en lo que tiene que ver con investigación, tal vez con semilleros de investigación, algunas digamos, patentes, etcétera, que muestran sencillamente que nuestra gente tiene la misma capacidad de cualquiera para crear, ¿no? Digamos, desde las ciencias o desde la tecnología. Entonces veo los indicadores rezagados. Es difícil separar la educación superior del resto de la educación, eso está muy claro, como lo dice el doctor Walter. Y hay necesidad de reforzar sobre todo lectura y matemáticas en la educación básica. En mi experiencia como profesor universitario he encontrado, igual que Víctor López, que ha sido citado, lo mencionaba, unas deficiencias en lectura absolutamente inconcebibles, ¿no? Señorita, lea tal artículo de la Constitución y lo está leyendo mal, ¿no? Pero esa no es la palabra que dice en el artículo. Es decir, entonces, si la Constitución es difícil de interpretar, ¿cómo será si uno la lee mal? Ahí ya la cosa se pone muy complicada. Entonces necesitamos ahora, lo que a mí me parece del Caribe, voy a empezar con una tesis muy sencilla. Hay una vieja frase que dice, un profesor corriente repite, un profesor bueno explica, un profesor excelente demuestra, pero un maestro inspira. La educación depende en lo fundamental de la inspiración, o sea, depende del entusiasmo. Dicen que entusiasmo viene de enteos, de tener a Dios adentro, o sea, algo, digamos, de génesis inspiracional. Entonces, si no hay, digamos, inspiración, si no hay entusiasmo, difícilmente va a haber procesos de enseñanza-aprendizaje que sean significativos. En ese sentido, yo quisiera insistir, aprovechando el programa, Víctor, en que el Caribe colombiano tiene la real posibilidad, la ha tenido desde hace mucho tiempo y lo logramos tener casi listo por allá en el año 2000, de armar un proyecto. Ahí se quedó desafortunadamente en los anaqueles, que porque no había espacio fiscal o lo que fuera, en ese momento yo dejé el ministerio y por supuesto ya no tenía padrino el proyecto, pero el Caribe puede hacer una revolución educativa. Debe hacerla, claro, pero también puede hacerla. Y eso pasa, entre otras cosas, por aprovechar la sabiduría de los mayores.
las gentes mayores tienen mucha experiencia, aprendieron muchas cosas en su vida y estarían muchas de ellas muy congratuladas de que se les permitieran los espacios, no desde el punto de vista lucrativo, sino desde el punto de vista de su ethos en la sociedad, ¿no? De poder transmitir a las nuevas generaciones conocimientos. Para eso tenemos el clima que tenemos, para eso tenemos hasta los parques, tenemos todo. Hay que tener una decisión de hacer una revolución educativa. Sin esa revolución educativa, difícilmente vamos a mejorar la básica, y sin mejorar la básica, ya el esfuerzo arriba en la superior, a mí no me extraña que haya problemas de competencias lingüísticas y de competencias matemáticas. Pues es natural que las haya porque eso viene de abajo. De manera que creo que necesitamos la revolución educativa y también necesitamos un criterio más japonés de asociación. Claro que ya Manizales o Caldas nos dio lección. La doctora Elvia Mejía me comentaba ahora que ya en Caldas se unen las universidades privadas para hacer campus comunes, etc. Este tema de la educación superior implica barreras de entrada, es decir, implica, digamos, economías de escalas grandes para ser reconocidos internacionalmente, para poder tener acceso a investigadores en el mundo, para poder ser atractivos para que ellos vengan al Caribe. Necesitamos más cuerpo, ¿no? Y eso va a implicar una actitud de asociacionismo entre las universidades. Para nadie es un secreto que yo propuse la Universidad Estatal del Caribe, y no la propuse, recuerdo que en esa época aquí en Barranquilla un grupo de estudiantes dijo que esa era una propuesta neoliberal. Y a mí eso nunca se me olvidará, porque la única propuesta de una universidad estatal neoliberal fue la que yo hice, ¿no? Nunca se pudo explicar en qué consistía, pero la idea es que necesitamos más cuerpo en las universidades. Eso se puede lograr, si quieren, sin hacer la Universidad Estatal del Caribe, pero habrá que hacer muchos acuerdos, y no solo entre públicas, sino entre públicas y privadas, para mejorar las economías de escala, a tener menos desperdicio y ser más visibles a nivel internacional, ¿no? Se necesita eso porque eso lo impone el cambio técnico y lo impone la globalización, que es un hecho económico, social, cultural, etc. Gracias. Gracias, doctor Germán Bula. Bueno, apenas iniciamos, Rafael Casadiego, que es el dueño de casa, estamos en vivo a través del canal Claro 104, que ustedes pueden ver aquí en la ciudad de Barranquilla, también en el municipio de Soledad, y a través de las redes sociales, estamos trabajando, por ejemplo, a través de la cuenta @extranoticiasco y de todas las cuentas sociales del Sistema Cardenal. Yo quisiera darle paso al doctor Jairo Torres, nos acompaña de la ciudad de Montería, es el presidente del SUE, el Sistema de Universidades Estatales, y además rector de la Universidad de Córdoba. Al doctor Jairo le tocó recientemente participar y sigue participando de la mesa de diálogos con el gobierno nacional para conjurar el paro prolongado en el sector universitario. Esto a mí me parece muy pertinente entenderlo, incluso desde el punto de vista periodístico, porque creo, y sin dar lecciones de periodismo, que de las grandes valencias que nosotros tenemos es que no tenemos conocimiento del Estado. Y como no tenemos conocimiento del Estado, a veces hacemos análisis un poco absurdos sobre la realidad tan compleja, por ejemplo, de este tema de educación. Yo creo que antes que estigmatizar el tema del movimiento estudiantil, me parece que jugó y sigue jugando un papel importante desde el punto de vista de la sociedad civil en el reclamo de derechos. Doctor Jairo, gracias por participar de Tertulia Región Caribe. Gracias a ti y gracias pues, por esta invitación. Un saludo cordial a todos los panelistas y por supuesto a quienes en este momento nos siguen por las redes sociales, el auditorio que está presente. Sí, creo que el doctor Mesa, como el doctor Bula, que me han antecedido en el uso de la palabra, han hecho análisis muy acertados, pero hay que colocarlo en contexto. Y muchas veces lo que desconoce cuando se hace el tipo de análisis, lo que ha venido pasando en Colombia frente al tema de la educación en su conjunto. Efectivamente, cuando uno analiza la educación en términos de datos y de indicadores y de estadísticas, pues nosotros tenemos un rezago. Y entre el mismo país, una región con otra, los rezagos también son abismales.
Y cuando nos comparamos con el resto de América Latina, con Europa, con Estados Unidos, por supuesto que estamos en desventaja. Lo que nosotros, el sistema universitario estatal y todo el movimiento estudiantil el año pasado generó, fue precisamente darle los insumos a la sociedad y a la opinión pública para que exista un debate cualificado, un debate con argumentos y un debate con datos y cifras. Si alguien ha cumplido a este país desde el año 92 con la expedición de la Ley 30 ha sido el sistema universitario estatal, las 32 universidades públicas. En todos los sentidos, hemos crecido en cobertura. Hoy las 32 universidades públicas tenemos 680.000 estudiantes, cuando en el año 92-93 nosotros teníamos 150.000 estudiantes. Ha hecho un crecimiento inmenso y ese crecimiento en cobertura ha significado mayor infraestructura física, mayor cualificación, investigación, internacionalización, formación a nivel de maestría, programas de doctorado, patentes, revistas indexadas. Es decir, hoy el sistema universitario estatal tiene que mostrarle al país cosas tangibles y cosas objetivas. Pero lo que quedó develado en esa discusión es que hay un problema estructural de desfinanciamiento. La educación en Colombia no ha sido política de Estado. Y mientras la educación no sea política de Estado, pues nosotros no podemos pensar la nación, ni cómo construir una nación, ni cómo construir territorio, ni cómo construir región. Pues ahí está el gran rezago, ahí está el gran problema estructural. El discurso de la educación ha sido un discurso de gobierno, pero no ha sido un enfoque de Estado. Y el Caribe, por supuesto, ¿cómo nos pensamos nosotros como región Caribe? En medio también de la pluralidad del Caribe. Y si eso lo lleva a un contexto nacional, una de las grandes fallas históricas que tiene la República nuestra es que nosotros no nos hemos construido como nación, ni siquiera nos hemos pensado como nación. Entonces ahí, digamos, hay un punto de partida cuando abordamos estos temas y nos ubicamos en él y decimos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Nosotros en el Caribe hemos venido haciendo avances importantes en términos de integración universitaria. Tenemos el SUE Caribe. El SUE Caribe, de una u otra manera, es un modelo integracionista de formación de nuestros recursos humanos, de abordar los grandes problemas sociales, los problemas que la región requiere y que la ciencia tiene que intervenir e investigar y resolver. O sea, se han hecho esfuerzos importantes y yo creo que el conjunto del sistema universitario estatal también lo ha hecho. En consecuencia, en eso creo que hay que ser objetivo y hay que ser claro. Por supuesto que creo que el momento histórico que atraviesa Colombia en el tema de la crisis de la educación requiere, como nosotros hemos venido proponiendo, que la educación pública sea una política de Estado. Ya es el momento. Y esto se resuelve pues con un diálogo amplio con todos los actores, con todos los afectados, que nos permita pues enrutar hacia dónde debemos ir nosotros, cómo nosotros nos comparamos con los países de la región, cómo nosotros superamos indicadores. Yo creo que ese es el tema que realmente nos debe preocupar y nos debe, digamos, sensibilizar, y en el Caribe mucho más, donde tenemos un rezago en todos los órdenes. Y yo le hablo, por ejemplo, de Córdoba. Pues Córdoba es un departamento con unos indicadores, pues, con un rezago inmenso. Aquí, por ejemplo, el 37% de la población en Córdoba es analfabeta, no sabe leer y escribir, comenzando por allí. Y ahí la Universidad de Córdoba ha hecho una gran apuesta en muchos temas sociales que requieren una intervención de la institucionalidad, pero desafortunadamente esto ha sido complejo, ha sido difícil, pero tenemos que seguir insistiendo. La educación debe ser una ocupación y una preocupación permanente, y es desde la educación donde tenemos que pensar el territorio, y es desde la educación donde tenemos que pensar un proyecto de nación que nos permita realmente avanzar en una senda de progreso y desarrollo. Bueno, son las 5 de la tarde, ya 40 minutos, estamos en Tertulia Región Caribe a través del canal Claro y a través del sistema Cardenal. El doctor Jairo Torres nos regaló ayer un dato periodístico. Nos dijo que en el Plan Nacional de Desarrollo no está incluido, por lo menos no se ve, uno de los puntos de acuerdo entre gobierno nacional, estudiantes y rectores, y es la reestructuración del ICETEX. Lo dejo para el auditorio porque ahorita vamos a interlocutar desde luego con el auditorio. Bueno, quiero preguntarle a la señora rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, ¿qué está haciendo la universidad en estos dos puntos que son motivo hoy de referencia? Calidad y pertinencia. Me entregaban un dato hace creo que hace 6 meses, lo compartí con usted, y la fuente es el gerente de Telecaribe, Juan Manuel Vuelvas. Me dijo que en Colombia 32.000 comunicadores sociales, más del 70% sin competencias definidas. Y si eso pasa por el mundo de los comunicadores sociales, debe pasar, doctor Germán,
por casi todas las carreras hoy en día en nuestro país. Los abogados. Así es. Doctora, tiene ahí su micrófono. Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos y muchas gracias por la oportunidad. Nosotros en nuestra Universidad Autónoma del Caribe estamos trabajando 3 ejes principales. Lo primero es cómo entendemos la calidad. Para nosotros la calidad de la educación representa excelencia, representa crecimiento y representa también oportunidades para el desarrollo de los individuos y por supuesto de las regiones. Y estamos trabajando específicamente desde hace un poco más de 2 años en 3 proyectos claves. El primer proyecto tiene que ver con lo que nosotros hemos redefinido en este último año como UAC Construyendo Sociedad. Para nosotros es muy importante que a partir del entendimiento del contexto, de la identificación clara de las vocaciones regionales, de las necesidades regionales, de las apuestas productivas que tenemos también en nuestros departamentos de la región Caribe, podamos repensar nuestros currículos. Y eso es lo que hemos estado haciendo en el último año. Aquí se han mencionado aspectos bien importantes como algunas competencias básicas genéricas, el tema relacionado con el aprendizaje, relacionado con la lectura, con la comprensión lectora, con las habilidades y competencias matemáticas, con la ética, de lo cual no hemos hablado explícitamente, pero que es muy importante en ese proceso de formación integral. Y estamos convencidos que solamente cuando el currículo sea capaz de integrar estos elementos y estas competencias generales y específicas orientadas a responder a esas necesidades del contexto, es que podremos tener los indicadores de calidad que tanto estamos buscando. Hay otra serie de indicadores que nos los muestran. En Colombia tenemos un sistema de evaluación de la calidad. Más allá de los registros calificados, tenemos un sistema de calidad de alto nivel, que son los programas de acreditación de alta calidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos más del 40% de nuestra oferta estudiantil está siendo atendida con programas de acreditación de alta calidad y tenemos todo un plan para que de aquí a 2 años podamos seguir avanzando en esos procesos. Pero también se han hablado de temas bien importantes. ¿Cuáles son las tendencias mundiales, estos ciudadanos globales que nosotros debemos formar? ¿Cuáles son los lineamientos en materia de tecnología? ¿Cuáles son los desafíos de la tecnología digital? ¿Cuáles son los desafíos de la energía? ¿Qué posibilidades y qué potencialidades tenemos en el Caribe colombiano para tener apuestas y soluciones en materia energética para el país cuando tenemos regiones donde la energía eólica es una realidad, es una posibilidad y tiene todas las condiciones? Son otros de los temas objeto de estudio en la universidad. Y el segundo aspecto tiene que ver con nuestro programa de permanencia académica. Precisamente bajo el entendimiento de estas brechas que tenemos en educación básica y en educación media y del perfil de ingreso que tenemos de nuestros estudiantes, nosotros hemos desarrollado también durante los últimos 3 años un programa de permanencia académica que hemos ido perfeccionando, a través del cual tenemos una serie de cursos complementarios por fuera del currículo que le dan la oportunidad a nuestros jóvenes de que complementen y fortalezcan algunas de estas competencias, habilidades y brechas que por supuesto son reforzadas en sus currículos a través de su plan de estudio. El segundo aspecto tiene que ver con lo que hemos llamado la pertinencia. Y para nosotros efectivamente, como decía el doctor Ubaldo, la pertinencia tiene que estar ligada a la calidad educativa. La pertinencia es ser capaz de interpretar cuáles son esos desafíos y esas necesidades de la región y es ser capaces de responder a través de nuestras funciones sustantivas, no solo la docencia, sino la investigación y la extensión, con propuestas concretas, específicas y reales que realmente contribuyan a la transformación de nuestra región Caribe. Y aquí nuestro lema es pasar muy rápidamente de la teoría a la acción. En la academia somos muy buenos para contextualizar, para tener el estado del arte, para estudiar las tendencias. Pero nosotros estamos comprometidos, obstinados, si cabe la palabra, con que nuestra investigación y nuestros proyectos de extensión sean proyectos reales con una finalidad específica y con una intencionalidad de ser útiles al crecimiento y a la transformación de la sociedad. Y aquí yo me quiero referir a los rankings. Hace un ratito hablábamos de los rankings y de los indicadores, pues en este mes recientemente salió el ranking Sapiens, es el ranking que mide a nivel nacional con un modelo de evaluación internacional cómo es la producción científica y la actividad de ciencia, tecnología e innovación en el país. Y queremos comentarles o recordarles, si no tienen la información, que dentro de los 5 primeros lugares estuvimos
3 universidades del Caribe, 3 universidades de Barranquilla, 3 universidades del Departamento del Atlántico, 2 de ellas sentadas aquí en este panel, representadas por las 2 mujeres del panel, y esto nos llena de mucha satisfacción, lo cual no quiere decir que estemos en el punto óptimo. Todavía nos falta un camino importantísimo por recorrer. Y fíjense que recientemente también teníamos la oportunidad de hacer una reflexión en el marco de la Junta Directiva de nuestra Comisión Regional de Competitividad, donde confluimos no solamente universidades, sino sector productivo, gremios, la gobernación, y decíamos, ¿cómo es posible que si la universidad está mostrando y está arrojando estos resultados de crecimiento y óptimo, porque todas las universidades hemos crecido en posiciones, nosotros, por ejemplo, en materia de indicador de competitividad, sigamos en el 8º puesto, el mismo que hemos tenido en los últimos 10 años? Y precisamente nos planteábamos el desafío de la articulación, sobre lo cual también se ha trabajado ahí. Y la buena noticia que tenemos para ustedes es que las universidades de la región Caribe hemos construido espacios de confluencia, espacios de articulación. Hemos definido claramente en el marco de esta estrategia departamental de producción, de desarrollo productivo, de ciencia y tecnología, cómo cada una desde su mejor saber hacer y desde sus mayores capacidades y competencias puede contribuir a esas estrategias y a esos desarrollos. Esta es una agenda que está en construcción, pero hay un altísimo grado de compromiso. Tenemos varios espacios a través de los cuales estamos concertando esas agendas. Entonces, bien importante compartírselos. Y finalmente, yo no quiero dejar de mencionar que también se habló de la importancia de la cobertura. Pese a que estamos centrados en calidad y pertinencia, todavía tenemos desafíos importantes en cobertura, y allí nuestra universidad también ha hecho un esfuerzo muy grande. Nosotros, cerca del 86% de nuestra población estudiantil son jóvenes de todo el Caribe colombiano, estratos 1, 2 y 3, que por supuesto acceden con una serie de esfuerzos enormes a la educación superior. Nosotros tenemos un programa de beneficios, de becas y de subsidios, si se puede llamar, para nuestros estudiantes, descuentos especiales, y estamos acompañando a cerca de 1.000 jóvenes. Esto representa el 12% de nuestra población estudiantil. En este segundo semestre acabamos de beneficiar, del primer semestre de 2019, a cerca de 1.000 jóvenes con becas de todo tipo, de excelencia académica, de reconocimiento a las actividades deportivas, de reconocimiento a las actividades culturales. Y este desafío nos lleva también a que esa articulación que estamos buscando dentro de universidades también sea prioridad estratégica para este año 2019 en nuestra universidad. Y lo que estamos trabajando es que, a la luz de ejes transversales, todos nuestros grupos de investigación, que valga la pena decir que más del 80% de nuestros grupos de investigación están categorizados en conciencias en los niveles superiores de A, A1 y B, que tenemos 11 patentes, de las cuales 3 han sido aprobadas en el último año, que estamos en proceso ya de, digamos, desarrollo comercial con algunos inversionistas, pero es importante que esto cada vez esté más articulado al interior de las organizaciones, porque a veces también al interior de nuestras instituciones no tenemos las suficientes sinergias y articulaciones, y por supuesto que continuemos en estos esfuerzos de articulación con nuestros colegas de las demás universidades y con una relación muy cercana con el sector empresarial y con la sociedad para ir profundizando en esos desafíos y esas necesidades de la región. Doctora Claudia, gracias. Bueno, estamos en CTV Barranquilla, en Tertulia Región Caribe. Creo que buena parte de los padres de familia, y ya no es mi caso, se pueden estar preguntando cuando tienen los hijos que van a ir a las universidades si lo que van a estudiar es lo pertinente, es lo que necesita el mercado. Y si lo que están ofreciendo las universidades del Caribe es lo que necesita el mercado. Recientemente hubo un gran debate cuando se habló de la Universidad del Sur del Atlántico, si las carreras que está ofreciendo la Universidad del Atlántico Sede Sur son las pertinentes para esa zona que implica Departamento del Atlántico, Departamento de Bolívar y también Departamento del Magdalena. Una primera conclusión es que la oferta no es la que requiere toda esa extensa zona. Así que este es un debate que creo que hay que seguirlo dando en todos los sentidos. Doctora Paola Amar, su turno. Es la vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, Víctor, gracias a la Tertulia Caribe por la invitación a este evento tan importante de reflexión.
definitivamente seguimos pues muy de la mano con los ponentes que me han precedido, que es Enrique pues, y Claudia. Les digo así porque, digamos, no solo pasa en Manizales, creo que pasa en Barranquilla, digamos, la unión que tenemos hoy el sistema de educación superior en muchos aspectos, en muchos espacios que nos encontramos. La Universidad Simón Bolívar también, y claro, en sus aspectos fundacionales hace 45 años, fue creada una casa de estudios para que la gente que no tenía acceso a educación superior pudiera hacerlo. Y viendo pues que había unos espacios donde no estaban siendo llenados por los programas de cobertura del Estado, y entendiendo que la educación es el principal factor de movilidad social de una sociedad. Eso está estudiado, identificado, y los países que han avanzado le han hecho una apuesta a la educación como un eje fundamental de la movilidad social. Pero esa educación tiene que ser de calidad. Y entonces ahí también me uno al ejercicio de pertinencia de que uno no puede ofrecer unos productos o unos servicios de educación superior si no vienen con calidad, porque casi que estaríamos engañando a la gente. ¿Por qué? Porque este es un verdadero motor de desarrollo de un territorio. Segundo, la Universidad Simón Bolívar, consciente de eso, y como decía Claudia, tenemos un sistema bastante avanzado en materia de acreditaciones. Esta es una universidad que decidió también apostarle a los procesos de calidad, y en el año 2016 recibimos la acreditación institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los procesos de la Universidad Simón Bolívar tienen ese sello de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional. Esto no es que estamos felices, sino que es un compromiso constante de continuidad, de ir mostrando mejores rasgos de crecimiento. Entonces, comprometidos con esa movilidad social con calidad, al lograr la acreditación institucional, efectivamente hemos hecho unos aspectos importantes, y es que el 83% de los estudiantes que atiende la Universidad Simón Bolívar son estrato 1 y 2. 1 y 2. Y hemos hecho un estadio muy interesante que normalmente es el primer profesional de su familia, lo cual ahí se genera una movilidad social importante, porque entendemos que estamos prestando ese servicio público de educación superior. Y no podemos pensar en temas de educación si no vamos en educación superior calidad sin investigación. Y no podemos separarlo, porque es que hoy las universidades del mundo, las que son relevantes, la investigación hace un factor diferenciador de la calidad. Y no solamente, o sea, el tema de formación, pero cómo tú mides la calidad de un docente. Uno es que tú seas un docente que transmite conocimiento, y otro es que tú produzcas conocimiento aplicado a una sociedad. La calidad de la educación es totalmente diferente de la que recibe el estudiante. Así que hemos hecho un esfuerzo muy importante con un programa de 100 doctores, que llevamos por 168 doctores, porque entendemos, como comentaba Enrique Mesa, de que uno de los pilares fundamentales es la calidad docente. Con buenos profesores también empezamos a seguir fortaleciendo el proceso de calidad. Y la apuesta por la investigación, como pueden observar, la universidad, digamos, ha sido también un signo fundacional. Nosotros, como decía Claudia, hemos hecho una apuesta de replantear la investigación diferente en un contexto Caribe. En un contexto Caribe, porque no, aunque uno trabaja tendencias globales, uno lo hace en el contexto del Caribe. Y es diferente hacerlo en el contexto de Medellín o de Japón y de Corea. Por eso somos muy cuidadosos de no copiar modelos, sino visualizarlos, contextualizarlos e implementar nuevos modelos. Y ese creo que ha sido el éxito de la Universidad Simón Bolívar en sus modelos también de investigación. Y es que en 6 años hemos podido consolidar unos indicadores, estar hoy en los primeros rankings de desarrollo tecnológico, aumentar la producción científica de nuestras revistas, de nuestros investigadores y papers, y seguir, y que no nos movemos por rankings. Simplemente son indicadores que te van viendo cómo va tu crecimiento respecto a los demás. Entonces, nuestro modelo de vinculación con el sector productivo, pongo un caso, nosotros evitamos la palabra transferencia, porque la universidad no sabe más que la sociedad. Entendimos que trabajando y construyendo el conocimiento con la sociedad es que hacemos un conocimiento pertinente y de calidad. Y ahí está la diferencia de esas estrategias de investigación. Pero además, si lo hacemos solo la Universidad Simón Bolívar, con la Universidad Simón Bolívar no crecíamos, y lo hacemos de la mano con otras universidades, con la sociedad civil, con la empresa. Y ese es el modelo diferenciador que hoy le está entregando la Universidad Simón Bolívar al Caribe colombiano. Y parte de esa vocación son sus 5 doctorados que hoy tiene la Universidad Simón Bolívar en temas pertinentes, como temas como educación, que es un problema estructural del país, temas como la administración de pequeñas y medianas empresas, que son el 83% de los empleadores de este país, en temas de genética y biología molecular, que quiero decir que somos el primer doctorado del país en esta área, en temas de sociedad y cultura caribe,
y en los temas de psicología enfocado más que todo el tema de neurociencias. Eso es la consolidación. Y por último, realmente manejar unos indicadores de ciudad, no solo de Simón Bolívar, porque yo sé que es importante entender que todos hemos hecho un esfuerzo y mostrar cómo hoy, en los indicadores que habla Claudia de la Comisión Regional de Competitividad, en la investigación de la calidad de la ciudad de Barranquilla, Barranquilla ocupa el puesto 7º de 23 ciudades del país. O sea, hemos hecho un avance importante. En Saber Pro ocupamos el puesto 12 de 23 ciudades del país. En calidad docente, el 7º lugar de 23 ciudades del país. Entonces, de ciudades capitales del país, así es. Entonces, lo que les quiero decir es que esto es un esfuerzo de territorio, donde todos ponemos y conjunto. Entonces, no solo es sacar pecho de la universidad, sino realmente de lo que hoy el territorio, frente a disminución de recursos para la investigación y desarrollo, frente a problemas de financiación, seguimos entregando temas de calidad. Gracias. Bueno, debo valorar, destacar la capacidad de resumen que tienen cada uno de los panelistas, porque la siguiente hora será obviamente de mucha deliberación, porque hay muchos temas pendientes. Por ejemplo, es usual que cada vez que haya un paro de educadores, los miembros del magisterio, los señores de FECODE, sean objeto de diferentes interpretaciones, unas a favor y otras en contra. Y si esto afecta o no el tema de la calidad, seguramente será una pregunta por resolver. Bueno, le doy la palabra al doctor Mario Mauri, es el presidente del Consejo de la Universidad de la Costa, para que brevemente también nos exponga qué están haciendo ustedes en estos dos temas. Después estaré con el rector de la universidad, Sergio Arboleda, y vamos a la deliberación. Queremos destacar también la presencia de Ismael Fernández, es el director de Diario del Norte, de su señora esposa, que hacen parte del grupo Gámez Editores. Ese grupo Gámez Editores, como lo indicaba al inicio, son los que han desarrollado desde hace un poco más de un año, 13 meses exactamente, desde mi punto de vista, el mejor proyecto y el más ambicioso proyecto de integración periodística a nivel de radio. 7 emisoras que están rescatando la autenticidad del vallenato y además están haciendo interpretación periodística de cada una de las regiones. Así que, bienvenidos. Bueno, lo primero que yo quisiera mencionar es que en mi opinión el tema de educación no es un tema de las universidades solamente o de los educadores solamente. Este es un tema de país, es un tema de nación, porque digamos que las universidades recibimos lo que viene de los colegios reciben lo que viene de la casa, y es un tema realmente de país. Estoy de acuerdo con el señor rector de la Universidad de Córdoba cuando decía que no hay unas políticas de Estado, no hay una visión de Estado, una visión de nación, de país sobre el tema de educación, porque hay países en los que la educación realmente se consolida como el vehículo de desarrollo de la nación y como el vehículo para la equidad. Entonces, que sea lo primero decir eso. También lo digo porque este paro, esta movilización que hubo recientemente de estudiantes, ahí no había, digamos, de manera significativa, no había padres, no había empresarios, no había, no sé, no había una gran cantidad de actores que tienen que ver precisamente también con el tema de la educación. Los empresarios se quejan de que los profesionales no llegan bien formados, pero no hacen aportes muchos de ellos en educación. Los padres no dicen nada, piensan que la educación es una responsabilidad del colegio, responsabilidad de la universidad, y un muchacho no llega ni al colegio ni a la universidad a hacer algo diferente a lo que recibe en su casa. Entonces, quería como dejar eso primero. En términos de lo que la universidad hace en calidad y en pertinencia, nosotros en calidad nos hemos concentrado mucho en el tema de mirar la calidad, no solamente en términos propios del sistema de formación, por decirlo así, sino en todo el tema de la gestión universitaria. Las universidades somos organizaciones que también tenemos unos aspectos administrativos, financieros, logísticos, y nosotros hemos tratado de también implementar esos sistemas de calidad en todos esos otros elementos que son básicos para la formación de los estudiantes. Nosotros nos sometemos a pruebas de calidad en términos de certificaciones de nivel de endeudamiento como universidad. También nos sometemos a procesos de aseguramiento de la calidad
de procesos, con firmas certificadoras de procesos administrativos, y pues por supuesto nos sometemos a los procesos de certificación de calidad del Ministerio de Educación a través de los sistemas de acreditación nacional, y también tenemos programas acreditados también a nivel internacional. Entonces, digamos que miramos la calidad como algo global, no solamente de lo que digamos que el sistema de educación superior le pide a uno en Colombia. Habiendo dicho eso, el otro aspecto en que hemos concentrado mucho la calidad es indiscutiblemente en la calidad del profesor. El profesor es la columna vertebral de cualquier sistema educativo. Y en la medida en que los profesores están bien formados, hay un gran impacto en la calidad que en últimas se desarrolla en el aula de clase, o en el laboratorio, o en la sala de informática. Es el profesor el que hace esa tarea. La calidad, pues por supuesto, hemos hecho un gran esfuerzo en formar profesores a nivel de doctorado. También hemos hecho un gran esfuerzo a reclutar profesores con nivel de doctorado a nivel internacional. En nuestra universidad, yo me atrevería a decir que más de la mitad de los profesores con doctorado son extranjeros, y eso enriquece mucho toda la producción científica, porque ahí vienen unos vasos comunicantes con comunidades científicas internacionales que resulta muy difícil construir con profesores locales. Eso es muy difícil, o a menos que se hayan formado en universidades del exterior. Pero también esos profesores que son doctores, con los cuales tenemos una gran producción científica que bueno, ya las colegas han mencionado cómo Barranquilla se destaca en eso. También los hemos elevado su nivel de formación en sus competencias como docentes, a través de un centro de excelencia docente que tenemos, en que tratamos de que los profesores sean mejores docentes, porque a veces un doctor excelente con producción científica muy grande puede no ser el mejor docente en el aula, y eso también es muy importante. En términos de pertinencia, yo diría que la pertinencia es algo muy relativo, porque yo preferiría que en Colombia todos esos muchachos que no estudian estuviesen estudiando cualquier cosa, pero que estuviesen en la universidad. Es decir, yo prefiero 100.000 abogados formados que 100.000 muchachos fuera del sistema. Y pongo un ejemplo. Ahorita mencionaban unas cifras de los comunicadores. Yo pienso que ahí en el tema de pertinencia todo es relativo, en el sentido de que habrá comunicadores que están haciendo la tarea como profesionales y habrá otros que no, y son egresados de la misma facultad o del mismo programa. Entonces, ahí es donde entra ese proyecto de país de pertinencia y de calidad, porque ese muchacho que viene desde la casa, desde su familia, desde un proyecto de familia o de comunidad, con una visión muy clara de lo que significa la formación, digamos que independientemente de lo que estudie, termina siendo una persona productiva para la sociedad. Yo soy comunicador social, por ejemplo, y ayer estaba reunido en una reunión para el montaje de un doctorado, e interactuaba con 3 doctores. Entonces, ya depende de cómo uno se mete en su proceso también de gestión y autogestión de su formación, y cómo llegan los niveles. Y por último, quiero decir que realmente nosotros podríamos tener... El tema de la pertinencia también es muy complicado, porque el mundo real avanza tan rápidamente que la capacidad de las universidades para mantenerse al día en términos de programas académicos, de acuerdo al sistema que tenemos nosotros, que es bastante rígido, con unas aprobaciones previas por parte del Ministerio de Educación para renovaciones de registros calificados y reformulaciones de planes de estudio y todo eso, es un sistema demasiado lento que no va a la velocidad del mundo real. Entonces, nunca vamos a tener bajo ese sistema una pertinencia adecuada, porque la capacidad que el sistema nos impone a nosotros en términos de velocidad es muy restringida en función de la velocidad con la que la sociedad nos exige a nosotros unas adaptaciones. Entonces, es un tema también muy relativo. Bueno, remato esta primera parte del panel. Ahí hay un punto de discusión bastante duro. Si lo que queremos es que haya más y más profesionales, o lo que queremos es que haya más profesionales con competencias absolutamente definidas. Si lo que quiere un padre de familia es que su hijo que estudia Derecho no termine manejando taxi, es decir, es un tema de discusión bastante amplio. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte del panel con el doctor Alfredo Méndez Alzamora, es el rector de la Universidad Sergio Arboleda en la ciudad de Santa Marta. Después vamos a las preguntas. Hay muchas preguntas, me cuentan aquí por el apuntador a través de redes sociales. ¿Está abierto? Hola. Buenas tardes.
No hay duda que todo lo que se ha dicho con relación a las falencias que presentan los estudiantes en las universidades nacen en la educación primaria y secundaria. La experiencia que tenemos en la universidad, y que por lo que he oído es común denominador a todas las instituciones, se pretende corregir a través de tutorías en las instituciones de educación superior, que no es nuestra función hacer eso. Sin embargo, tenemos que hacerlo, Sí, so pena de correr el riesgo de que si no formamos de alguna manera un criterio para leer lo que está escrito, como ha dicho el doctor Bula, que no sucede y eso es exacto, vamos a perder el tiempo en el decurso de todo el estudio superior, porque el alumno no tiene capacidad de comprensión, no tiene capacidad lectora. Lo que lee no lo entiende y lo lee mal leído. Esa falencia viene de la primaria y de la secundaria. Desafortunadamente es así. Habría que comenzar por ver cómo se puede remediar a nivel de primaria y de secundaria esa situación, para entonces pensar en qué es lo que vamos a hacer en las universidades con lo que venga de allí. Nosotros en la universidad tenemos cuatro ejes fundamentales para hablar de pertinencia: el humanismo integral, la globalización, el emprendimiento y la calidad, por supuesto, la calidad. Sin calidad no hay nada. La calidad es fundamental. De cualquier manera que se tenga, ya sea por reconocimiento del gobierno o por las exigencias que haga la universidad. Pero dentro de la calidad hay un factor importantísimo que va más allá de la logística de las universidades, y es el profesor. El profesor puede tener cualquier cantidad de títulos, pero si el profesor no sabe transmitir el conocimiento, si el método que utiliza el profesor no es el indicado, sobre todo para los millennials y los centennials, estamos perdiendo el tiempo. Y eso también se ve como experiencia en las universidades. ¿Cuál es el sistema, el sistema pedagógico que se está utilizando? Bien valdría la pena adelantar una reunión como la que hoy nos concita para tratar ese tema, el sistema pedagógico. ¿Cuál es el sistema pedagógico que estamos manejando? El sistema dialógico, el sistema constructivista, donde el alumno entra a ser parte de la clase y navega sobre el pensum, siendo el profesor solo un orientador, trabajando con clínicas, es decir, con experiencias, con casos, o estamos utilizando el viejo sistema de la cátedra magistral que se basa en la memoria. Todos sabemos que la memoria es estéril. La memoria es para hoy y mañana no existe. La memoria es improductiva. El racionamiento es el que queda allí, sobre todo en este mundo donde las comunicaciones, lo que hoy es actualidad, mañana es historia, donde las comunicaciones vuelan. Es necesario formar en el alumno criterio, fundamento, para que él tenga capacidad de análisis sobre, hablando de derechos, sobre la norma de vigencia actual y la novísima norma de mañana. Si no aplicamos un sistema de constructivista y dialógico pedagógico, el alumno, vamos a convertir al alumno en un memorista, y ese alumno, en la medida en que van pasando los semestres, va olvidando y no va formando criterio. Ahora, el criterio es fundamental para el emprendimiento. Yo me aparto de un criterio universal que he oído, y aquí lo acabo de oír, y pues yo lo respeto. Yo pienso que no es válida la tesis de que hay muchos abogados. Yo pienso que no es válida la tesis de que hay muchos ingenieros o hay muchos agrónomos. No. Si esa tesis, en mi opinión, tuviera significación, entonces sencillamente no enseñemos a leer a más nadie, hasta tanto los que saben leer no consigan empleo. Nosotros tenemos que seguir enseñando a leer y tenemos que seguir formando personas,
¿De acuerdo a qué? A su vocación. Es que el profesional no puede pretender cabalgar sobre el lomo del desarrollo. El profesional tiene que crear desarrollo alrededor de su entorno o en su entorno con su disciplina intelectual. Pues claro que hay abogados. Yo tuve la tarjeta profesional número 16.563 en el año 76 y ahora hay 300.000. 300.000 abogados ahí. Creo que más de 300.000. ¿Pero qué están haciendo los 300.000 abogados? No todos se dedican a la litis ni a la consultoría. Los abogados moldearon en las aulas de clase un criterio y se convirtieron en emprendedores y están haciendo cosas distintas al ejercicio del derecho, pero tienen una lógica para hacer las cosas, porque es que sin criterio, sin análisis, sin creatividad, no hay desarrollo. El desarrollo es producto del emprendimiento, hágalo el abogado, hágalo el ingeniero o el médico. Claro, y médicos también hay muchísimos, los generales sobre todo. Entonces yo no soy partidario, no soy amigo de esa tesis. Yo pienso que hay que dejar que el muchacho estudie lo que su vocación le indique. Eso no tiene nada que ver con la pertenencia, con la pertinencia. La pertinencia se va a dar de todas maneras. En una región subdesarrollada como la nuestra, siempre será pertinente la educación universitaria. Un sector como el nuestro, en construcción, necesita ingenieros. En crecimiento, necesita arquitectos. Con patologías complicadas, necesitan médicos. Con situaciones de tipo legal o de cualquier otra naturaleza que tenga que ver con la normatividad, necesitan abogados. Cuando las sociedades están en crecimiento, demandan todo tipo de profesional. De pronto las sociedades desarrolladas ya pueden ser selectivas en la formación del profesional, pero mientras esté en crecimiento necesita todo tipo de profesional. No podemos castrarle la vocación a los alumnos en aras a orientarlos hacia una determinada disciplina intelectual, porque eso es lo que necesita la región. Hay que alimentar eso, sí, por supuesto, pero no se le puede negar la oportunidad a quien lo está pensando de esa manera. A ver, por otro lado, y referente a la pertinencia, aceptemos la tesis de que la calidad es fundamental, porque sin calidad no hay nada que hacer. Ya lo dijimos, aquí se ha repetido y eso es una verdad de a puño. Sin calidad no hay nada que hacer. Aceptemos la base que todas las universidades, y las universidades de la costa, en su gran mayoría, y así es, tienen acreditación de calidad. La Universidad Sergio Arboleda, como lo advertía, se edifica sobre 4 pilares. Uno de ellos es la globalización. Pero la globalización no la entendimos únicamente como la invitación de profesores de otros lares para que vengan a dictar clases a la universidad o facilitar el advenimiento de alumnos de otras universidades o, a su vez, alimentar el traslado de nuestros alumnos a otras universidades. No lo entendimos solo así. Por eso la universidad estableció una sede en Madrid, España. En Madrid, España, en Europa. Y le facilita a los alumnos el cursar créditos allá. Y se van los alumnos 18 o 20 días a nuestra universidad en España para cumplir con el requisito, con el pilar de la globalización, porque entendemos que estamos en un mundo globalizado. Aquí se mencionó el ciudadano universal. Pues ¿dónde más se va a adquirir un criterio de universalidad si no es en Europa? Allá los llevamos a Europa y regresan con otra persona. Todos sabemos que el viaje, por supuesto que no están enclaustrados en Madrid. Ellos salen a Roma, salen a París, ven otra cosa, oyen otro alumno, caminan por los Champs-Élysées con discípulos de cualquier otro sitio, porque la universidad no es solo para colombianos, la que tenemos en Madrid, también es para argentinos y también es para peruanos. 1.800 alumnos han pasado por la Universidad Sergio Arboleda de Madrid, España. Eso es para cubrir el pilar de la globalización, que es parte de la pertinencia. ¿Por qué? Porque, por supuesto, una vez regresados de Europa, aquí la persona va a ser muchísimo más positivo y generoso para la sociedad donde se asiente, ya sea en Santa Marta o en
en Barranquilla o en Santa Marta. El emprendimiento, el tema lo tratamos ya, nosotros analizamos el emprendimiento de esa forma. El emprendimiento, si una persona tiene criterio es emprendedora, si no tiene criterio no va a emprender nada. Si no tiene criterio va a ser un empleado, si tiene criterio va a ser un trabajador, que son dos cosas distintas. El trabajador es el empresario, el microempresario, el que crea empleo, el empleado es el mecánico. Los grandes desarrollos en el mundo se han dado sobre la base de la microempresa. Y la microempresa la da ya voy a terminar, doctor. La microempresa es la base del desarrollo. Y eso se hace con el emprendimiento. Usted fue selectivo conmigo porque a mí no me dejó hablar tanto tiempo. No, fue el que más... No se preocupe. Bueno, doctora Elvia Mejía Fernández, vamos a los puntos de deliberación. También nos acompaña aquí para este tema Juan Luis de la Hoz, que fue el representante de los estudiantes. Creo que fue el único costeño que estuvo en la mesa de diálogo con el gobierno nacional y aún permanece en la mesa de diálogo. Y hay muchas preguntas. Yo tengo bastantes, pero ustedes son los que tienen la palabra en este momento. Paso el micrófono. Gracias. Yo creo que todas las intervenciones han sido maravillosas y muy esclarecedoras sobre la situación de la educación y las perspectivas que nos han dado de que creo que vamos por muy buen camino. Pero cuando estábamos en la discusión de los temas de que debía abordar esta tertulia, ligamos este punto de la educación a uno de las preguntas que nos hacíamos con Víctor y el otro parte de amigos con quien discutíamos y lo ligamos a la educación y al liderazgo. Uh-huh. ¿Cuál es la verdadera participación o la verdadera entrega y cómo está propiciando el nacimiento de nuevos liderazgos en la región Caribe, la universidad de hoy en día, que como vemos, hemos pasado de, como lo dijo el rector de la Universidad de Córdoba, de 160.000 estudiantes hace yo no sé cuántos años a 400 y pico mil de estudiantes en el día de hoy en la etapa universitaria. Pero nos sigue preocupando el tema del liderazgo y el papel de la universidad en la formación de este liderazgo. Yo quisiera que el doctor Germán Bula, ex presidente del Consejo de Estado, ex ministro de Educación, nos ayudara en esta reflexión. En días pasados, en otras épocas, en el mismo sector donde usted se mueve hoy en día, la región Caribe, los costeños tenían un dominio preponderante. Los grandes juristas de este país siempre habían más de uno, la gran mayoría, muchos eran costeños. Hoy en día, yo creo que hay como 3 en el Consejo de Estado, una magistrada que fue presidenta de la Corte Suprema, pero estamos más como la excepción que como lo que dominamos antes. Hoy en día, también en la universidad, ¿cuántos ministros de nuestras universidades públicas han salido? ¿Cuántos? Yo creo que más por amiguismo salen los de la Universidad del Norte, pero tampoco estamos participando, como lo decía ese estudio de Adolfo Meisel, ¿cuál es nuestra participación en el manejo del país? Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, como un abreboca, terciar en el tema de pertinencia. El tema de pertinencia no es sencillo, como decía el doctor Mauri. Yo no voy a hablar ahora, digamos, de la educación, la nación, porque el tema era regional, entonces, claro, como concentrarnos allí. Miren, el tema de la pertinencia tiene por lo menos 4 tensiones que hay que manejar. O sea, eso no se resuelve en blanco y negro. Una tensión tiene que ver con el tiempo. Ya lo mencionó el doctor Mauri, pero es que decimos siempre hay que educar para las
desafíos del mañana. ¿Y quién ha dicho que nosotros sabemos cuáles son los desafíos del mañana? Eso no sucede ni siquiera en la básica. Entonces, ese concepto de la educación en que uno, en la educación bancaria, le entregaba a las personas lo que uno creía que debían saber después, eso está, digamos, en este momento revaluado. De manera que ahí hay una tensión que hay que saber manejar. Otra tensión es el espacio. Educo para Barranquilla, para el Atlántico, para el Caribe, para Colombia, para Latinoamérica o para el mundo, no estoy tan seguro, ¿no? En el tema del espacio. Otra tensión entre la oferta y la demanda. Las universidades son unidades microeconómicas, así sean las públicas, y ¿será que la universidad ofrece lo que la gente demanda o la gente demanda lo que la universidad ofrece? Entonces, ni una cosa ni la otra. Eso, se produce, digamos, un balance entre oferta y demanda que están evaluando las universidades todo el tiempo. Y otro balance es entre empresa y emprendimiento. Cuando yo diseño programas porque eso lo necesita la empresa del entorno, pues estoy diseñando programas en función, digamos, de la acumulación privada de los que están allí, ¿verdad? Si diseño para el emprendimiento, pues no me interesa tanto lo que don Pedro en su cacharrería necesita, sino lo que necesita probablemente la sociedad, etcétera, y también el tema de la vocación de que hablaba el doctor Méndez. Entonces, lo que digo yo es, a la vocación, no le pueden decir, eso lo vimos, por ejemplo, en departamentos forestales o departamentos ganaderos. Los jóvenes no quieren hacer lo que su papá hacía, quieren hacer una cosa distinta. Entonces, el asunto es bastante más complejo. Hay que tener, digamos, en mente esas tensiones, porque eso no se resuelve desde paradigmas de simplicidad, sino desde paradigmas de complejidad. Digamos. Ahora, lo que tenemos en el Caribe es una fuerza demostrada en investigación y uno no puede mejorar las cosas si no reconoce de dónde parte. Y la verdad es que yo preferiría que partiéramos humildemente de lo que tenemos hoy, que es un rezago además presupuestal también en muchos órdenes. El Caribe ha sido una región no bien tratada, pero no sería este el momento, digamos, de la resistencia, sino el momento de la reexistencia, porque también las regiones pueden hacer de la educación su proyecto, digamos, bandera. Y para mí el Caribe tiene la posibilidad de hacer este tipo de acercamientos a la educación. Y allí viene el tema del liderazgo. Decía nuestra rectora de la Autónoma, el tema de la ética. Ese es un tema crucial, ¿no? Y ese es un tema que, por supuesto, no se aprende en el aula universitaria. Allí hubo un debate con el tema de la crisis en la justicia. No, eso es un tema que es de la casa, de la ciudad que educa, de la cuadra, del barrio, de los campeones de la cultura mayor. ¿Qué ejemplo nos dan, incluso en Bogotá, ¿no es cierto?, a las regiones, etc. Entonces, digamos que lo que yo quisiera llamar es la atención sobre el tema de la complejidad, ¿no? Los temas de educación, decía Schumacher en la guía para los perplejos, son temas divergentes, no temas convergentes. Uno tiene que estar dispuesto a escuchar a la otra y al otro. Y el liderazgo va a tener que ver naturalmente con la democracia y va a tener que ver con la ciencia y la tecnología, o sea, con la educación, con ambas cosas, ¿no? No se edifica en una sola pierna, sino básicamente en las dos. La calidad de nuestra democracia regional es mala, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo siento, ¿no? Ahí tenemos muchos problemas de compraventa del voto, etcétera, y entonces eso no permite el surgimiento de líderes, como no sean líderes contestatarios, ¿no?, como lo han sido algunas de las personas aquí presentes, precisamente contra las malas costumbres locales. De manera que todos esos reconocimientos son necesarios, no para flagelarnos, ¿no?, sino para poder promover nuevas prácticas. Yo hablaba del entusiasmo, porque pues justamente el entusiasmo por aprender, el tema de retención, ¿sí? Traemos estudiantes de las regiones, del sur de Bolívar, del sur de Magdalena, etcétera, y son los que más se van, eso está medido. Ahora, ¿por qué se va un estudiante o por qué un estudiante no permanece en la universidad? Hay muchas razones, pero en general están ligadas a temas que no son ni siquiera educativos, son el atraso general. Uno no le puede pedir a un estudiante del Pacífico colombiano
mucha aplicación en la escuela si se va a lo que se llama el hilero y ahí consigue una caja llena de coca que se quedó en la última persecución a los narcotraficantes y con esa caja hace lo que no puede hacer, digamos, según su imaginario, a través de la educación. Entonces tenemos problemas con minería ilegal, con paramilitarismo o bandas criminales, narcotráfico, etcétera, que retienen a las personas en un paradigma de vida ilegal que es completamente, por supuesto, opuesto a lo que estamos vendiendo en esta excelente tertulia, que es el entusiasmo por la educación. Y ese entusiasmo, sí, es de la casa, ese entusiasmo es del ejemplo de los mayores, de los campeones de la cultura, etcétera, ¿no? Digamos que yo creo que habría que enfocarse en esos temas de complejidad y creo que es lo que hacen las universidades, por los informes que dan las 3 universidades, las 4 con la Universidad de Córdoba, están haciendo su mejor esfuerzo. Lo que creo que falta es un esfuerzo de región y creo que falta no para hacer una crítica, sino porque las cosas aparecen cuando son posibles y necesarias. Entonces creo que es necesaria la región autoidentificada como motor de la educación y creo que es posible. Bueno, la pregunta es válida para todos, doctora Elvia, pero yo quisiera que en un minutico, doctor Germán Bula, con mucha crudeza, porque usted es voz neutral aquí en esta tertulia, ¿están ofreciendo las universidades del Caribe lo que la gente, lo que el mercado requiere? Yo creo que se produce un cruce oferta-demanda, es como una curva de microeconomía, pero entonces ahí el asunto es, yo sí no estoy de acuerdo en que uno deba quedarse con los 300.000 abogados, como dice el doctor Méndez, porque ese mismo tiempo que ese muchacho pasó en la universidad, lo hubiera podido pasar estudiando cosas más interesantes. Y hay un problema de frustración entre nuestra juventud que es terrible. Es decir, o pasan por la universidad sin calidad, este no es el caso que estamos discutiendo aquí, quiero hacer esa salvedad, o pasan incluso con calidad, sienten que hicieron una excelente carrera y al salir al mercado de trabajo hay problemas. Eso excede la capacidad de la universidad, claro, la universidad no tiene la capacidad para afectar todo el entorno, digamos, macro, meso y microeconómico. Pero ahí lo que sí es importante, Víctor, permíteme una pequeña digresión, es que todo sistema, para quienes pensamos, digamos, en teoría de sistemas, debe tener un subsistema inteligente que es el sistema que piensa en el afuera y el mañana. Y cuando estaba en el ministerio decía que el sistema de educación superior en Colombia no existía porque no tiene un subsistema que piense en el afuera y el mañana. A cada universidad le toca como puede ir viendo qué está pasando en el afuera y el mañana. Y el afuera y el mañana es clave en la medida en que el cambio es muy rápido. Pero también las regiones necesitan un sistema inteligente que piense en el afuera y el mañana y Colombia no ha aprovechado la capacidad instalada de las universidades para pensarse como nación o para pensarse como región. Los Estados Unidos contratan a las universidades para que hagan las investigaciones, etc. ¿Quién piensa el afuera y el mañana? Pues los departamentos de planeación locales, pero realmente son unas estructuras, digamos, pobres para lo que se necesita, mientras que al lado hay universidades que tendrían una enorme capacidad de investigación en términos, digamos, de extensión y de ahí en términos de pertinencia. Entonces, más universidades serias, más contratos para esas universidades serias y eso lo veremos en resultados, digamos, en las regiones, ¿no? Son los sistemas inteligentes de la región al lado del Estado, claro. Lo que creo es que sí se puede revisar el tema de la oferta. Para revisar el tema de la oferta hay un tema de financiación detrás, porque cuando yo voy a ofrecer un programa que no tiene demanda, el punto de equilibrio me va a llegar tarde, ¿no? Y entonces las universidades están pensando, bueno, ¿qué voy a hacer con 4 estudiantes de esta cosa? Y ese puede ser justamente el programa que se necesita dentro de 5 o 7 años. Lo que se está enseñando hoy, se dice, no, mucho de eso ya no se va a enseñar en 10 años porque no va a ser necesario en el mercado de trabajo. Entonces, estos asuntos implican más financiación y más aprecio público por la educación. Se necesita un nuevo trato con la educación. Los docentes tienen que ser vistos como profesionales y como
seres claves de la sociedad, desde el docente de preescolar en adelante. Es decir, tenemos que cambiar, ¿no?, como la forma como nos relacionamos las familias, el Estado y la educación. Bueno, como la pregunta es válida para todos, doctor Jairo, usted que ha estado ahí pacientemente escuchando esta tertulia Región Caribe que se está transmitiendo en este momento por CTV Barranquilla y por redes sociales, la pregunta de la doctora Elvia Mejía: ¿están formando las universidades del Caribe colombiano verdaderos líderes? Porque lo que ella advierte es que hay una ausencia de liderazgo en la región. Pienso que la universidad tiene que repensarse. Repensarse implica enseñarte en función de lo que la sociedad exige. La sociedad nos está planteando grandes retos. La investigación que hace la universidad tiene que ser cada vez más pertinente en el sentido de que responda a los problemas que la sociedad exige. Igualmente la universidad tiene que repensar sus planes de estudio, sus estructuras curriculares para que se ajusten realmente a las dinámicas sociales. Y eso implica el tema de la democracia, que es una situación generalizada que está relacionada directamente con el tema del liderazgo. Por supuesto, la universidad tiene que jugar un rol determinante allí en términos de formación de ciudadanos para ejercer la ciudadanía, en formación de liderazgo. Y por eso la universidad tiene que repensarse ella misma como institución. El asunto es que nosotros venimos con una estructura de universidad que hoy no se ajusta a muchos de los cambios que el país está planteando. Y en eso consiste precisamente el liderazgo de las universidades. Y el Caribe ahí tiene un gran reto, porque digamos el Caribe tiene una multiplicidad de problemas que son complejos y que requieren que su universidad pues, repiense esa realidad, plantee alternativas, que se valide allí. Que ese es el sentido de la universidad. La universidad se debe a la sociedad, la universidad le responde a la sociedad. Y le responde cuando la ciencia que la universidad produce, el conocimiento que la universidad produce, pues se valida en la sociedad. Es ahí donde encontramos, digamos, el escenario adecuado para decir lo estamos haciendo bien. Yo creo que ese es el gran reto que tiene hoy la universidad colombiana, específicamente la universidad pública y particularmente en el Caribe colombiano, frente a rezagos, frente a multiplicidad de problemas, donde la universidad no puede ser indiferente. La universidad tiene que jugar un rol fundamental, un rol estratégico, no solamente en el tema de democracia, sino en el mismo fortalecimiento de la institucionalidad. Debe haber un diálogo permanente, abierto, franco, sincero, que nos permita pues enrutar para dónde vamos. Y digo esto porque, digamos, la Universidad de Córdoba lo ha venido haciendo en el departamento de Córdoba. Nosotros hemos asumido un liderazgo pues, en un diálogo permanente con la institucionalidad, con su dirigencia política, con los actores de la sociedad civil, tratando de construir una hoja de ruta hacia dónde debe ir el departamento de Córdoba en los próximos años, ¿sí? Para resolver problemas que tenemos, que padecemos, y donde la universidad puede jugar un rol fundamental. Una universidad que se abre, una universidad que trasciende, que sale de sus cuatro paredes. Ese es el rol de la universidad, esa es digamos, la función social de la universidad, y eso hay que trabajarlo. Y desde el SUE Caribe, pues nosotros hemos venido planteando ese diálogo, y tiene que ser un diálogo continuo, un diálogo permanente, sostenible, que nos permita precisamente pues, enrutar el papel de la universidad, y una universidad que sea cada vez más pertinente a lo que la sociedad exige, una universidad que no solamente forme profesionales que sean competentes en una disciplina científica, sino que sean realmente ciudadanos que aporten a las transformaciones que la región está en este momento exigiendo y planteando. Bueno, yo no sé si rompo un poco las reglas de juego. Yo quise darle un minuto a cada uno de los rectores porque hay muchas inquietudes que están en redes sociales y también de la gente que aún nos acompaña. Un minutico, doctora Claudia. ¿Están formando las universidades los líderes de la región? Pues nosotros estamos trabajando para formar a los líderes, pero yo efectivamente reconozco que nos hace falta avanzar muchísimo en este tema. En nuestra universidad estamos comprometidos con un liderazgo que se conoce como el liderazgo transformador. El profesor Ronald Hayfish de la Universidad de Harvard nos habla mucho de este esquema de liderazgo donde se plantea que los líderes necesitamos desarrollar no solo capacidades técnicas, sino capacidades adaptativas. Y estas capacidades o esta combinación de capacidades son las que nos permite entender la realidad, entender el entorno, entender las tendencias del mundo global para a partir de allí poder responder con respuestas reales, concretas, pertinentes y lo más importante, transformadoras, entendiendo que nuestro verdadero compromiso desde la educación y en particular de la educación superior es entregar profesionales que a través de su liderazgo
contribuyan a impactar favorablemente el desarrollo de los territorios. Doctora Paola, igual pregunta para usted, sucinta la respuesta. Miren, objetivamente, si miramos los planes de corto plazo como territorio, creo que todos tenemos programas que apuntan a los desarrollos productivos y sociales. Pero yo creo que hay un tema y es la visión de largo plazo que decía el doctor Bula. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial, la robótica, los nuevos sistemas de pensiones? ¿Cómo hoy son los nuevos profesionales esas competencias que tienen que ser? Y ahí me voy. Y es que esto es un sistema educativo muy restrictivo para tú innovar. ¿Por qué? Porque hay unos procedimientos del Ministerio de Educación. Y le doy un dato periodístico. Hay un estudio que se presentó en Colombia científica del nivel de dependencia que teníamos las entidades de educación superior frente a las políticas nacionales. Y Colombia tiene un 82% de dependencia con el nivel central en la toma de decisiones de políticas institucionales de educación superior. ¿Le digo cuánto es Brasil? 51%. Entonces, lo que le quiero decir es que aunque usted quiera innovar, generar nuevos programas, dar desarrollo, hay algo en el aparataje como Estado que no te permite ir tan rápido como tú quisieras como institución, como universidad. Entonces, yo lo dejo ahí como reflexión. Doctor Mauri. Bueno, yo matizaría un poco la pregunta. Yo pienso que una cosa es el ocupar posiciones de liderazgo en términos de poder, por decirlo así, y otra cosa es ser líder. Yo diría que efectivamente sí, estamos formando líderes porque nosotros compartimos una población socioeconómica muy parecida a la de la Simón Bolívar, muchachos de estrato 1 o 2, algún estrato 3, y esos muchachos llegan como llegan, porque también hay que mirar qué es lo que llega, y salen a ser profesionales productivos en la sociedad, y los estudios nuestros, por lo menos en nuestra universidad, demuestran que salen a ser profesionales y se ubican luego en estratos 3 y 4. Es decir, el liderazgo empieza por estos líderes, estos grandes líderes que son líderes no porque ocupan posiciones de poder, sino porque son líderes. A eso me refiero un Mandela, por ejemplo, líderes de ese tipo. Esas posiciones de poder primero pasan por el liderazgo propio, de la gestión de su propio ser. Entonces yo pienso que estos muchachos sí son líderes porque luego se demuestra que en la universidad tenemos ese impacto. No conozco las cifras de la autónoma, pero supongo que son muy parecidas. Pero en lo que se refiere a posiciones de liderazgo de poder, es que ahí entran en juego muchos aspectos que no necesariamente tienen que ver con la capacidad de la persona. Y lo voy a demostrar con un solo ejemplo. Hoy en el país, el mejor alcalde del país en ciudades capitales, por lo que dicen las encuestas en las poblaciones, ¿quién es? Pues el alcalde de Barranquilla. Y en términos de gobernador, pues también está muy bien rankeado, por decirlo así, el gobernador del Atlántico. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, si el alcalde de Barranquilla se lanza a la presidencia de Colombia? Pues no queda presidente, porque ahí hay otro tipo de elementos que hacen parte de que no necesariamente los que están ejerciendo un mejor liderazgo van a llegar a los niveles y a las posiciones de liderazgo y de poder. Entonces, creo que yo matizaría la pregunta en ese sentido. Bueno, doctor Méndez, un minutico, iremos hasta las 7 de la noche, nos faltan 20 minutos en esta transmisión a través de CTV Barranquilla y seguramente nos quedaremos conversando pero sobre varios asuntos. Le doy la palabra al doctor Alfredo Méndez y enseguida voy con Juan Luis de la Hoz. Pregunta a la doctora Elvia si las universidades están formando líderes. Yo pienso que sí. El líder es una persona que debe tener formación científica y debe tener formación humana. Sin formación humana no puede haber liderazgo. La formación humana comprende lo que mencionaba ahorita el doctor Bula, la ética y la moral, el sentido de pertenecer a una sociedad y respetar sus valores. Advertía cuando me tocó intervenir que uno de los pilares de la universidad es el humanismo, pero no es un humanismo de púlpito, no es un humanismo de plaza pública, es un humanismo tangible que se ve en la malla curricular. La escuela de Derecho, como llamamos nosotros a las facultades, la escuela de Finanzas y casi todas las escuelas, unas más, otras menos, tienen, tienen créditos que comprenden humanidades o que tratan de humanidades en número de 35 y de 40. Es decir, la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, para hacer un cálculo preciso, cosa que no soy muy amigo de hablar de números, el estudiante tiene oportunidad
de acudir o de asistir a 640 horas de humanidades durante los 10 semestres. El estudiante de finanzas asiste a 655 horas, equivalente a 5 diplomados de humanidades. ¿Qué humanidades? Antropología, historia de la religión, filosofía, metafísica. A través de esos créditos, que son más, pero no voy a enumerar más que esos, se estudian los clásicos romanos y los clásicos latinos. ¿Por qué? El fundador de la universidad era un gran humanista, el doctor Rodrigo Noguera Laborde, y por ello incluyó dentro del pensum de la universidad el humanismo como piedra fundamental, entre otras cosas, advirtiendo lo que pregunta la doctora Elvia Mejía. Hay que regresar a los valores tradicionales, hay que regresar a los valores éticos y morales para que la sociedad retome el rumbo que traía, para que la sociedad y los miembros de la sociedad aprendan a valorar a los humanos, a la conciencia humana, al humano como su congénere, y resalten los valores que son inherentes al ser humano, la dignidad, básicamente la dignidad. Eso se hace estudiando humanidades, y las humanidades, en el caso nuestro, se estudian dentro de la malla curricular con la intensidad que acabo de advertir. Fíjense usted que de bueno es que estar al lado del moderador, porque el moderador es benéfico con el tiempo. Bueno, Juan Luis de la Hoz, creo que fue el único costeño que participó y sigue participando de la mesa de diálogo con el gobierno. Quiero aquí romper un poquito para que hagamos preguntas individuales, Juan Luis. Gracias por estar aquí en esta tertulia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con todos ustedes. Bueno, digamos, diría yo que me uno a lo que ha mencionado el doctor Bula y lo que ha mencionado el doctor Jairo Torres, y rescato algo que mencionaba Gabriel García Márquez al decir que ojalá los colombianos y el hombrecito costeño se preocuparan en utilizar esa energía que ha desgastado en la utilización de la guerra para incorporar la ciencia, la estética y quizás una ética a la canasta familiar, es decir, entender la educación desde la cuna hasta la muerte. Y eso es importante porque nos lleva a una discusión de entender que el sistema educativo es integral, que el sistema educativo tiene que ir desde la primera infancia, desde la básica a la media y completarse con la educación superior. Digamos, y es muy importante el cuestionamiento de la calidad. ¿Y qué es la calidad? ¿Y qué es la calidad fundamental? Y quisiera hablarlo en unos 20 segundos. Porque el discurso de la estandarización y el discurso de los indicadores a veces nos hace perder, digamos, la esencia de qué es lo que estamos educando. Estamos educando seres humanos, estamos educando a un ciudadano, y ahí surge de una vez la pregunta es, ¿qué tipo de hombre y qué tipo de mujer se necesita para el Caribe colombiano? Es que nosotros no podemos hablar de calidad de la educación mientras la región Caribe siga siendo una de las regiones donde se caracterice por ser una de las regiones más corruptas del país o las regiones más machistas del país. O sea, es imposible hablar de calidad de la educación mientras convivamos con la pobreza y nuestros ciudadanos no asuman la ciudadanía activa para movilizar al Estado en función de solucionar las necesidades fundamentales que tiene la población. Es ahí una corresponsabilidad, es el tema de la democracia, muy bien lo mencionaba el doctor Bula. Entonces, digamos, mencionaría para continuar con el debate, ¿cómo creen ustedes que la universidad, que las instituciones de educación superior pública y privadas puedan hacer un trabajo fundamental para incorporar, digamos, una visión más democrática en la región Caribe, para incorporar además la solución y proyectar socialmente a las instituciones para que hagan parte de las soluciones fundamentales que necesita la región Caribe? Doctor Bula. Bueno, yo quiero rescatar esa intervención, es una respuesta, pero rescatar lo que dice la doctora Paula, me parece que eso es fundamental. El Ministerio de Educación es restrictivista, es centralista. No creo que respete, digamos, las condiciones de la autonomía universitaria. Eso lo vemos pasar por el Consejo de Estado, y el doctor José Consuegra me pedía ¿qué miramos en el Consejo de Estado sobre universidades? Bueno, en las públicas, mucha intervención en la autonomía de las universidades, etc. Entonces,
Para mí hay, digamos, dos asuntos claves. Uno, a las universidades hay que soltarles las manos, ¿no? Porque en esta época de cambio técnico acelerado no podemos tener, ¿no?, un controlador central, ¿no?, porque eso viola el balance entre autonomía y cohesión. Eso es parte de la falla estructural digamos, del Estado colombiano. Entonces, esa es una invitación que yo le hago a la doctora Paola y a los representantes de las universidades aquí. Hay que seguir insistiendo en eso. Ahora, pagan justos por pecadores. Hay universidades que ofrecen programas tan malos que, por supuesto, el Estado central dice van a estafar a estos muchachos porque eso no va bien. Pero es posible acreditar las universidades, ¿no? Y la acreditación tiene que llevar de la mano más autonomía para que esas universidades ajusten, adapten sus programas rápidamente al cambio del entorno y logren la pertinencia, que es lo que tiene Víctor entre ceja y ceja, y a mí me parece eso bueno, que lo tenga entre ceja y ceja. Entonces, ahí hay un problema de autonomía. Creo que ya a estas alturas, incluso para efectos de todos estos temas de, digamos, de licencias, de programas, etcétera, tendría que haber una delegatura clara regional. ¿Por qué no puede haber en la región algo que opere de manera mucho más cercana a las universidades, etcétera? Es decir, es todo un problema estructural del país. Y naturalmente, si le sueltan las manos a las universidades buenas, van a hacer mejores cosas que estar perdiendo el tiempo en viajes a Bogotá para llevar un papel o llevar el otro, etcétera. Hay que hacer, por eso es que creo que hay que hacer revoluciones, digamos, hay que, digamos, dejar volar la imaginación, ¿sí? Garciamarquianamente, ¿no? Como mariposas amarillas en esto de la educación, y eso tiene que ser apropiado por toda la sociedad, como decía el doctor Mauri. Es decir, el tema de la educación es un tema de las familias. La escuela nace cuando, por el desarrollo industrial, los padres tienen que ir a trabajar y lo entregan los niños, pero esos maestros que están en la escuela están reemplazando nada menos que a nosotros, los padres, las madres de familia. De manera que el aprecio que hay que tener por toda la educación, eso implica imaginarios, digamos, que hay que revolucionar, y se pueden revolucionar en el Caribe. Naturalmente hay que pedir que suelten las amarras para que estas universidades que están haciendo bien la tarea la sigan haciendo bien, y tener sistemas de vigilancia para que los que la hacen mal no perjudiquen, digamos, a los demás. ¿Qué pasa mucho en el país? Las generalizaciones, ¿no? Si alguien hace mal en una profesión, en el periodismo, por ejemplo, entonces se va a generalizar, etc. Pero creo que al soltar las manos a las universidades, ellas mismas irán siendo un foco para lo que pregunta el líder estudiantil de la OS, en el sentido de dar imaginarios positivos a la sociedad que lo requiere para cambiar ella misma, porque las estructuras políticas, por supuesto, las produce la sociedad misma. Bueno, hay muchas noticias ahí, Ismael, con sugerencia y con cariño. Hay muchos buenos titulares aquí para el Diario del Norte, pero a mí me gusta este titular, soltarle las manos a las universidades. Pide de la tertulia Caribe el exministro Germán Bula. Bueno, quiero darle la palabra a esta joven, después al expresidente de FECODE. Nos faltan 12 minutos para que concluyamos por lo menos al aire esta tertulia Región Caribe. Gracias, y gracias también por el escenario y el espacio que se ha abierto para esta tertulia educativa. Yo soy Sara Ibáñez, soy un abogado informático, y me encanta lo que ustedes decían que hay muchísimos abogados. Creo que soy de los pocos abogados que se dedica a la tecnología. Tengo 14 años de experiencia en Derecho y Tecnología, y cuando empecé nadie creía en mí. Decían, ¿para qué? ¿Para qué Derecho y Tecnología? ¿Eso para qué sirve? Estamos hablando de 14 años atrás. Hoy día, como hablaba usted, doctor, del emprendimiento, vivo del derecho informático. Tengo mi empresa formada alrededor de todo esto. Pero me encuentro ante la academia, porque me encanta la academia, me encanta el mundo académico. He sido docente, he impartido muchos seminarios sobre este tema en diferentes lugares. Y me encuentro en la academia donde no hay un pensum o una malla curricular adaptada no al futuro, sino a lo que está pasando hoy día. El pasado nos arrasó con muchísimas cosas en tecnología. ¿Cómo es posible que hoy día hayan programas, para empezar, de derecho, que no hablan de derecho informático, que no hablan de delitos informáticos, cuando a nosotros nos arrasan y nos sacan no solo la plata del banco? Hoy tenemos, hace 2 semanas, en una misma semana hubo 3 casos de porno venganza, y la gente no sabe qué es eso.
que le toman una imagen, se la suben en internet y la gente no sabe cómo defenderse ante eso. Y estudiantes de derecho que no tienen ni la menor idea de dónde colocar una denuncia por esto. Si yo llego a la fiscalía, los fiscales se miran y dicen, ¿qué es eso de pornovenganza? Y es un delito que lleva más de 5 años de estar sucediendo. Que en el año 99, con la ley 527 de comercio electrónico, se empezó a hablar de nuevas tecnologías. Año 99. Y salen todos los días estudiantes de derecho que no tienen ni idea de cuál es esa ley. Contadores que no saben lo que es el comercio electrónico. Estudiantes de psicología que no saben que hoy hay nuevas tendencias y variaciones psicológicas y que hay afectaciones y trastornos psicosomáticos determinados a través de las tecnologías. Estudiantes de medicina que no saben que hoy hay algo llamado telemedicina y biotecnología. Estudiantes de ciencia, de filosofía que no saben que el mundo cambió y que las relaciones interpersonales cambiaron. Entonces, ¿cómo podemos nosotros educar una sociedad, no para un futuro, sino para un presente, donde por un lado va la universidad y las nuevas tecnologías van por otro lado, donde los delincuentes nos llevan años luz, donde los hechos van más adelante y la sociedad se está quedando atrás? Usted lo decía, doctora, hay un estudio donde dependemos el 80% del Estado, pero la universidad también tiene que emprender, también tiene que ser creativa. Estamos amarrados por el Estado, pero tenemos que ser creativos. Y sé que hay programas que están cerrándose a esto, no se abren a las tecnologías. Yo llegué a presentar una denuncia por un robo de un Bitcoin y me dice el fiscal, vamos a detener esto un momento para que me expliquen mejor. Y yo le dije, le mando la información al correo electrónico. Ay, es que mira, no tengo correo electrónico. ¿Cómo los que administran justicia, que graduaron hace poco, no sabían de esto que tiene más de 10 años de estar sonando? Y que todavía hay gente que dice que esto es una estafa, es que esto no funciona. Y la educación no está siendo integral, no estamos siendo coherentes con el discurso de una sociedad avanzada, pero que estamos dejando de lado este entorno tecnológico y donde seguimos señalando a la gente, porque a mí me pasaron 4 años para poder graduarme del pregrado, porque no me dejaban con mi monografía, que era sobre nuevas tecnologías, en un año en donde todavía no se veía. Me decían, es locura lo que hoy día nos afecta. ¿Qué vamos a hacer para incluir dentro de los pensum temas de tecnología de actualidad? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, no sé quién la responde, pero me parece que deja muchos insumos para el repensar de los rectores de las universidades. Yo de pronto, porque pasé una acreditación, no soy abogada, pero pasé una acreditación del programa de Derecho y entiendo que el currículo de Derecho lo definen por norma. No tienes autonomía para tú definir e incluir temas tan importantes frente al derecho informático, temas sobre los nuevos contratos blockchain, nada de eso, porque es que resulta que el currículo de Derecho, para uno poder obtener la aprobación de funcionamiento, ya viene moldeado de unas personas que ni siquiera saben que está pasando esto. Entonces yo vuelvo con el tema de desatarnos las manos para poder hacerlo. Y el segundo punto que yo creo que sí estamos trabajando bastante, y mira, te lo digo de la Universidad Simón Bolívar, digamos que hoy estamos sacando todos los temas de tecnología, tanto para abogados, contadores, y creo que todas. Y por eso es que las universidades hoy están en los 5 primeros lugares en innovación y desarrollo tecnológico. Pero desgraciadamente muchas veces las rigideces de la estandarización que hablabas no te permite ir de la manera más rápida ni más efectiva para poder dar esas respuestas. Bueno, entonces pudiera uno aquí rápidamente concluir, no sé si de manera atrevida, que el ministerio tiene una normativa cuadriculada, que es la que hay que desatar. Frente al tema del cambio tecnológico y los cambios de la sociedad, no podemos seguir así porque vamos llegando tarde. Bueno, nos quedan 6 minutos. Le pido a Rafa Casadiego que me dé 2 para que sean 8, porque quiero darle la palabra al expresidente de FECODE, el profesor Luis Gruber. Venga, profesor. Gracias, Víctor. Bueno, un saludo a todos los asistentes. El exministro se acordará de algunos espacios de pronto no muy gratos con FECODE, o a veces gratos. Nosotros siempre nos toca bailar con la fea. La huérfana o la exilada de toda esta crisis es la pedagogía. Sin pedagogía no es posible tener insumos para impartir la calidad de la educación. Y cuando se dice, no es que recibimos del bachillerato unas deficiencias
en capacidades lectoras o matemática, ¿y quién formó al licenciado que produce esas deficiencias? La universidad. Esto es un problema integral. ¿Y dónde está la base del problema de la calidad? Que el gobierno se resiste. FECODE viene reclamando hace mucho rato. El cimiento de la educación está en el preescolar. Mientras el Estado no lo asuma, vamos a tener un déficit que va a ser para toda la vida ante la negación de esa oportunidad. Pero el otro tema tiene que ver con el dinero. Yo recuerdo mucho un problema que tuve cuando era ministro de Hacienda, el doctor Zuluaga, que no nos respondía una cita a una entrevista. En una ocasión nos encontramos en el aeropuerto, me dice: Gruber, es que si yo le atiendo la cita, yo sé que usted lo que me va a pedir es plata y no tengo. O sea, no hablo con FECODE porque FECODE va a pedir plata, pero la plata no es para FECODE. La plata es para la educación. Y hoy se hizo una movilización. Alguien dice, el paro es negativo para la calidad. Pero si hoy no salimos al lado de los estudiantes a decir, hay que financiar la educación, estamos matando posibilidades esperanzadoras de ir impactando positivamente en que el Estado asuma su responsabilidad para el derecho a la educación. Entonces, lo que yo podría plantear aquí en esta tertulia es que mientras no hagamos de la posibilidad de la educación una oportunidad, y no solo para formación universitaria. En Canadá, la Escuela Nacional de Carpintería está en todo el país. Son ricos en pinos, en árboles, y es una escuela que funciona en todo el país. Y salen tan buenos que no necesitan ir a la formación universitaria porque salen a vivir muy bien con eso que aprendieron. En Alemania los técnicos, los tecnólogos terminan no haciendo requerimiento de cupos universitarios. Entonces uno dice, pero aquí ¿qué universidad hace ofertas de técnico y de tecnólogo? No, se queda entonces ahí. No es que la universidad está para formar profesionales, pero profesionales de... Hay una cantidad de técnicas, tecnologías hoy que son tan atractivas para los jóvenes que esa oportunidad que usted mira en el sur, que la gente llega y se frustra, porque ahí no encuentra su realización personal. En concreto, Víctor, si no hubiéramos hecho los paros que ha hecho FECODE, hoy la financiación de la educación estuviera en mayor crisis y las posibilidades de impactar la calidad serían mucho más nefastas, y hoy la pelea que van a tener que dar los estudiantes al lado de nosotros es por plata. Porque el problema de la educación, para tener el componente de la formación, requiere dinero. Eso no se hace con Ave María. Entonces, y hoy tenemos nosotros un lío. El partido de gobierno nos ve a los de FECODE, nos ve a los sindicalistas de los educadores. Yo diría que ven con más bondad a Maduro que a nosotros. Es insólito. José Obdulio terminó haciendo unas afirmaciones de nosotros. O sea, qué ternura en el trato a un terrorista frente al trato a un maestro. Entonces, uno también merece el respeto y el reconocimiento, porque como profesionales salimos a pelear, pero no a pelear lo de nosotros. Es el derecho a la educación, que es el derecho de todos. Y en ese derecho nos lo hemos jugado. Y hemos puesto más de 1000 muertos y nos la seguimos jugando porque creemos que ese derecho hay que seguirlo reivindicando. Bueno, yo en lo particular tengo un enorme respeto por la movilización ciudadana. Yo simplemente aconsejaría, y sé que me voy a meter en un problema, que a la par con ese reclamo por la búsqueda de nuevos esquemas de financiamiento para la universidad pública, también ustedes le pongan atención a los rectores gastones. Creo que es importante. ¿Puedo? Sí, claro que sí. Los recursos financieros son, digamos, una condición necesaria, no suficiente. O sea, se necesitan recursos, pero se necesita pedagogía, como dice nuestro expresidente FECODE, y se necesita entusiasmo, se necesita una movilización social, ¿verdad? No solo para pedir dinero, sino para hacer las cosas, para controlar universidades estafadoras, etc. De pedagogía habló aquí el señor rector de la Sergio Arboleda, de constructivismo, etc. Y realmente
Se necesitan revoluciones pedagógicas. Hay más pedagogía en preescolar que en la educación superior. Ese era el diagnóstico, por lo menos en el año 2000. Ya la pedagogía ha invadido a las universidades se han dado cuenta de que no pueden ser como Fotojapón, revélame tu rollo en 1 hora, sino que hay que hacer cosas más interesantes que un profesor allí hablando. Ahora los estudiantes tienen que hacer portafolios de lo que hacen en la universidad. Con eso es que se presentan a las empresas, con eso es que presentan proyectos de emprendimiento, con lo que hacen, es decir, en la solución de problemas o en la creación de proyectos. Entonces, está cambiando todo en la educación y se necesitan recursos sin ninguna duda, pedagogía sin ninguna duda y mucho entusiasmo y mucho apoyo de la ciudadanía. 3 minutos más, Rafa, adicionales. Le pido al profesor Ubaldo Enrique Mesa y a la doctora Elvia Mejía que concluyamos. Doy 1 minuto y medio a cada uno de los dos. Bueno, no, yo creo que ha sido un ejercicio muy importante, reflexiones orientadoras. A mí me parece que lo que queda claro aquí es que hay muchos retos, muchos desafíos y que aunque hayamos avanzado, nos falta mucho. Y no hablemos de indicadores, es decir, la problemática, el panorama nacional, latinoamericano, lo que demuestra es que si no hay una buena educación, hay falencias. La educación de calidad es la que hace posible que tengamos ciencia. Si hay ciencia, hay tecnología. Pero hay aquí un asunto clave. Esto es un problema estructural. Yo estoy de acuerdo con los compañeros, esto es un problema de inversiones, de recursos, pero también es un problema de liderazgo, también es un problema de responsabilidad social de los diferentes actores. Es de lo que se denomina la corresponsabilidad. Es decir, todos somos corresponsables. Entonces, con la educación es contextual. La universidad, diría yo, en ese panorama de desarticulación y fragmentación del sistema educativo, que aquí lo hemos dicho, esto es de primaria, de preescolar hasta doctorado. Aquí el problema es que a la universidad le falta una cosa importante: reinventarse para poder hacer un liderazgo pedagógico que la básica y la secundaria, digamos primaria y secundaria, pueda haber en la universidad a esa líder, que no solamente forma a sus profesores, sino que también tiene un liderazgo hacia la región, hacia la sociedad. Y con esto termino. Calidad de la educación permite que haya pertinencia, y esta pertinencia es individual. Estoy totalmente de acuerdo con el exministro. O sea, esto es complejo, esto no es un problema sencillo. La pertinencia es individual, es social, es regional, es de espacio, pero antes que todo, la pertinencia tiene que hacer posible que la universidad y el sistema educativo transformen la sociedad para que le rompamos el espinazo a la desigualdad, a la pobreza y a la iniquidad. Yo creo que ese es el gran reto de la universidad. Doctora Elvia Mejía. Víctor, yo creo que cumplimos las expectativas que se tenían en relación a la realización de esta tertulia en el día de hoy, y fue acertado que hubiésemos comenzado con un tema tan importante como es el tema de la educación. Va a quedar muchas propuestas y sobre todo mucho entusiasmo, como dice nuestro doctor Germán Bula, en relación a que entre ustedes mismos, los representantes aquí de las universidades, va a ser un logro de esta tertulia que salgamos a pensar cómo seguimos trabajando de manera unidos, de manera con un objetivo común y con un objetivo, con una meta importante, es cómo vamos a propiciar que nuestra región caribe colombiana avance cada día más, no solo en el proceso de su integración, sino también en el mejoramiento de todos los indicadores que siempre continúan, como lo decía Paola o lo dijo también Claudia, en el sentido de que mantenemos esos niveles de indicadores de competitividad, esos puestos en competitividad todavía de rezagados.
Así que, doctor Víctor, lo felicito. Hemos cumplido con creces las expectativas que se dieron para esta primera tertulia Región Caribe. Bueno, y asumimos una promesa que la vamos a cumplir. Yo quiero invitar a Juan Luis, a ustedes, profesor Castillo, a todos los que están aquí presentes, que nos ayuden a construir unas buenas memorias que serán parte del Centro de Pensamiento Alfredo Reyes. Así que gracias a todos los panelistas. Sé que el doctor Germán Bula debe regresar ya pronto a la ciudad de Bogotá. A cada uno de los panelistas nuestros agradecimientos. A Bastidas Televisión, a CTV Barranquilla, que nos ha permitido llegar a muchos hogares, también a través de las redes sociales. Habrá seguramente un gran resumen que usted podrá encontrar en Diario del Norte, lo va a encontrar mañana en Cardenal Noticias, donde seguiremos la deliberación. Así que a nombre de Tertulia Región Caribe, buenas noches, y la próxima será en un mes aproximadamente. Ya tenemos tema definido. Feliz noche para todos.